Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura va a dejar a más de uno boquiabierto. Hablaremos de Demet Özdemir, esa talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y específicamente vamos a desvelar algo que ha estado circulando en los medios y que tiene a muchos preguntándose, ¿por qué Demet no puede dejar a Can por esto? Prepárense porque la revelación que vamos a compartir hoy es realmente sorprendente y podría cambiar la forma en que vemos su relación. Si son fanáticos de Demet Özdemir, de las historias de amor del mundo del espectáculo, o simplemente les gusta estar al día con los chismes más jugosos, han llegado al lugar correcto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Queremos construir una comunidad increíble aquí y su apoyo es fundamental. Bien, vamos a entrar en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, una de las más comentadas y analizadas en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Desde que protagonizaron juntos Erkenci Kuş, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, que los fans enseguida comenzaron a especular sobre si lo que veíamos en pantalla era real o si simplemente eran excelentes actores. Y el tiempo, queridos amigos, pareció darles la razón. Durante un tiempo los rumores de un romance se intensificaron, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y la forma en que se miraban. Parecía el cuento de hadas perfecto, dos estrellas jóvenes, guapas, exitosas, que se enamoraban en el set. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La relación, o lo que el público percibía como una relación, tuvo sus altibajos, y hubo momentos de incertidumbre que mantuvieron a todos en vilo. Y es precisamente en uno de esos momentos, o más bien en el trasfondo de uno de ellos, donde surge la pregunta que nos trae hoy aquí, ¿qué podría haber llevado a Demet a no poder dejar a Can por algo? La frase "no puedo dejar a Can por esto" suena un poco contradictoria, ¿verdad? Como si hubiera algo, un factor externo o interno, que la atara a él de una manera que trasciende las simples decisiones personales. Y aquí es donde empieza lo interesante. No estamos hablando de simples celos, de una discusión pasajera o de un malentendido. La información que ha llegado a nosotros, y que hemos estado investigando a fondo, apunta a algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el futuro, con las aspiraciones y, lo que es más importante, con el impacto que la pareja, como unidad, tiene en sus carreras y en la industria. Se rumorea, y esto lo digo con la cautela que amerita, que la decisión de Demet de en ciertos momentos mantenerse unida a Can, o al menos de no romper de forma definitiva y pública, no era puramente sentimental. Más bien, se cree que había un componente estratégico, casi de negocio, envuelto en todo esto. Piénsenlo, cuando dos actores tan populares unen sus fuerzas, la atención mediática se dispara. No solo por su relación, sino por el potencial de proyectos conjuntos, de campañas publicitarias que los incluyeran a ambos, de una marca personal combinada que se vuelve enormemente lucrativa y atractiva para las productoras y las marcas. Los fans, y esto es algo que no podemos ignorar, se enamoraron de la pareja Can-Dem. Las redes sociales explotaban con cada foto, con cada publicación. La demanda de verlos juntos en pantalla nuevamente era altísima. Imaginen el poder de negociación que esto les otorgaba. Podían elegir proyectos, pedir mejores contratos, ser el rostro de campañas globales. Romper esa sinergia, separarse, significaba, para muchos en la industria, perder una oportunidad de oro para capitalizar ese fenómeno. Y aquí viene la revelación que les prometí y que creo que les va a sorprender. Se dice que hubo presiones, no necesariamente directas de Can, sino del entorno, de los managers, de los agentes, e incluso de las propias productoras, para que mantuvieran la imagen de pareja feliz y unida. ¿Por qué? Porque la pareja Can-Dem vendía. Vendía muchísimo. Imaginen que tienen un producto que es un éxito rotundo en el mercado. ¿Lo retirarían solo porque el equipo de marketing tuvo un pequeño desacuerdo? Probablemente no. Intentarían solucionar las diferencias, o al menos mantener una fachada que les permitiera seguir cosechando los frutos. En el caso de Demet y Can, esa fachada se convirtió en algo muy difícil de deshacer, porque la audiencia se había involucrado emocionalmente. La gente quería que su amor fuera real, y esa esperanza se tradujo en un valor de mercado inmenso. Entonces, cuando hablamos de que Demet no puede dejar a Can,
Esto estamos hablando de que el peso de esa marca Candem, de la expectación de los fans, del potencial económico y de las oportunidades profesionales que surgían de mantener esa imagen de pareja, se convirtió en un factor crucial. No se trataba solo de si se querían o no, sino de las ramificaciones de esa decisión en sus carreras individuales y conjuntas. Esto es un dilema fascinante, ¿verdad? Nos pone a pensar en cuánto de lo que vemos en el mundo del espectáculo es genuino y cuánto es construido, cuidadosamente diseñado para maximizar el impacto y los beneficios. Demet Özdemir es una artista increíblemente talentosa por derecho propio. Su carrera ha sido meteórica, y ha demostrado su valía en numerosos proyectos después de Erkencikus. Pero es innegable que la asociación con Can Yaman, y la posterior atención mediática, catapultó su fama a un nivel estratosférico, creando un fenómeno cultural que trascendió las pantallas. Ahora, esto no significa que la relación no tuviera sentimientos reales. Es muy probable que sí los hubiera, y de hecho, las declaraciones de ambos en diferentes momentos sugieren eso. Sin embargo, la complejidad de sus vidas públicas y la vorágine mediática que generaron hicieron que cualquier decisión personal estuviera intrínsecamente ligada a factores profesionales. Es como si estuvieran atrapados en una hermosa jaula dorada, donde el amor y el éxito se entrelazaban de una manera tan inextricable que separarlos se convertía en una tarea titánica, con consecuencias impredecibles para ambas carreras. Pensemos en los contratos que pudieron haber tenido, las campañas publicitarias que se diseñaron pensando en ellos como pareja, los guiones que se escribieron imaginando esa química. Romper de repente significaría incumplir acuerdos, perder ingresos, decepcionar a millones de fans que esperaban verlos juntos una vez más. Y para Demet, que es una profesional astuta y ambiciosa, sería una decisión que requeriría sopesar cuidadosamente cada aspecto. Además, no olvidemos la presión de la industria. En Turquía y en muchas partes del mundo, las relaciones de las parejas de actores son a menudo parte de la estrategia de marketing. Si una pareja genera tanta euforia, se tiende a explotarla al máximo. Es una dinámica que, si bien puede ser beneficiosa a corto plazo, también puede ser asfixiante y presionar a las personas a mantener una imagen que quizás ya no se corresponde con su realidad. La frase "no puedo dejar a Can por esto", entonces, adquiere un nuevo significado. No es una debilidad, sino quizás una elección estratégica, una forma de navegar un mundo complicado donde el corazón y la razón, el amor y la profesión, a menudo se encuentran en un delicado equilibrio. Es la historia de cómo la fama, la química en pantalla y el poder de los fans pueden crear una fuerza tan grande que influye en decisiones personales, obligando a una artista a considerar no solo sus propios sentimientos, sino el impacto masivo que una ruptura tendría en su carrera y en el fenómeno Candem. Es una situación que nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre las presiones que enfrentan y sobre cómo las expectativas del público pueden moldear sus vidas de maneras que nosotros, desde afuera, rara vez comprendemos por completo. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, y es muy probable que cualquier decisión que haya tomado en su relación con Can Yaman, o en cualquier otra etapa de su vida, haya sido meditada y pensada cuidadosamente sopesando todos estos factores complejos. Así que, en resumen, la supuesta razón por la que Demet Özdemir podría no haber podido dejar a Can en ciertos momentos no se trataría de una falta de voluntad personal, sino de las enormes ramificaciones profesionales y económicas que una ruptura habría desencadenado. La poderosa marca Candem, alimentada por la adoración de los fans y el potencial de proyectos conjuntos, se habría convertido en un factor determinante, presionando para mantener la imagen de pareja y capitalizar ese fenómeno. Es un testimonio del poder de la percepción pública y de cómo, en el mundo del espectáculo, el amor y el negocio a menudo se entrelazan de formas sorprendentes. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Una mirada más profunda a uno de los misterios que han rodeado a Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que esta revelación les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Ha sido un viaje fascinante por las complejidades del mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta perspectiva? ¿Creen que la presión de la fama y el dinero podría influir tanto en las decisiones personales de las parejas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en el tema.
Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.